estamos gozando en la rica bendición de Dios. El hermano Héctor Betancourt les envía un saludo afectuoso en el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero compartirles un pensamiento que está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y los versos 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Venía una situación difícil y el apóstol Pedro iba a ser testigo presencial de lo que había de acontecer en el arresto del Señor Jesús, y posteriormente iba a cumplirse la profecía. Él iba a negar al Señor, así que se le aproximaba a Pedro un momento muy difícil para el que tenía que estar enfrentado y que tenía que fortalecerse. Así que se lo dijo ya el Señor. Satanás lo había pedido para zarandearlo. Y luego dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Creo que la vida tiene momentos así, en los que uno se siente muy seguro, muy tranquilo, muy confiado, pero luego tiene que entender que hay situaciones que vienen del enemigo y que él quiere zarandearos. Eso fue lo que el Señor le dijo a Pedro. Y pasar por la zaranda. Muchas veces hemos pasado por la zaranda y realmente no es tanto el problema es que la fe permanezca. La zaranda no es el problema, es decir, la prueba o la dificultad no es el problema es cuando la fe falta, porque mientras la fe esté presente, todo funciona bien. El Señor un día dijo que nos daría paz, paz en medio de la tormenta. Y ahí es donde uno necesita esa fe para mantenerse, no en los momentos especiales, sino en los momentos difíciles. Se cuenta por ahí que había dos pintores y ellos, para ilustrar su concepto de la paz, del reposo, pintaron un cuadro cada uno. El primero escogió para su escena un lago apacible, solitario y ubicado entre lejanas montañas. De verdad, hermoso, hermoso. Y él dijo: ese es el descanso, ese es el reposo. Pero el segundo pintor dibujó en su lienzo una cascada muy fuerte, de esas que con su ruido son atronadoras, y dibujó un árbol frágil que se inclinaba sobre la espuma del agua, pero sobre una de las ramas que casi mojaba o tocaba el agua de la catarata, había un nido, y sobre el nido un hermoso pájaro que cuidaba a sus pichones. Así que eran dos cuadros muy diferentes y cada pintor proponía paz. De todas maneras, no es lo mismo esa paz del lago allá entre las montañas, que nada lo afecta, al nido en esa rama en medio de esa gran cascada. Pues bien, ese primer cuadro representa que como un estancamiento de un agua hermosa, pero sin mayores problemas. En cambio, el otro cuadro sí representa un descanso total, porque el pájaro está ahí en su nido y no le preocupa lo que esté pasando afuera. Yo creo que eso fue lo que el Señor vivió en un tiempo. Él vivió en épocas de tempestad, en épocas de tumulto, sometido a olas, a dificultades, aún hasta la tumba, pero, pero en medio de toda esa tormenta, Él mismo era la paz.
El Señor a nosotros nos promete eso. No nos promete que no van a haber tormentas. Lo que nos promete es que Él va a hacer que nuestra fe no falte. Y ahí es donde hay que tener cuidado con la fe. Hay que recordar que la fe es el único medio con el que uno puede obtener bendiciones. Porque uno puede orar y la oración, como hemos dicho, es maravillosa, es una práctica especial, pero la oración como tal no puede hacer descender las respuestas del trono de Dios. Lo único que hace que Dios responda es sí, la oración, pero de un hombre que cree. Porque si la oración se hace sin fe, tampoco funciona. O sea, la oración no es como un artificio, como unas palabras mágicas que cualquiera las puede hacer. No, la fe funciona siempre y cuando esté acompañada, o mejor, la oración funciona siempre y cuando esté acompañada de fe. ¿Por qué? Porque la fe es ese hilo conector, el hilo que nos conecta, que nos pone en comunicación entre la tierra y el cielo, y ahí es donde los mensajes del amor de Dios vuelan con esa rapidez que antes que nosotros llamamos, ya Él contesta. Y mientras aún estamos hablando, ya Él nos oye. Ahora, el asunto es si ese hilo conector de la fe se rompe. Ahí sí la situación se complica. Eso es como cuando una antena pierde su carga de energía y ya no manda más señales. Cuando a un cristiano se le acaba la fe, ya ese hilo conector se rompe, así que ya no hay comunicación ni de la tierra al cielo, ni del cielo a la tierra. Por eso creo que debiéramos pensarlo cuando a veces nos sentimos tan solos y creemos que ya Dios no nos escucha o Dios no nos habla, pues revisemos las antenas a ver qué está pasando, si es que la señal ya no está. Si ese hilo conector se rompió, ¿por dónde va a pasar la comunicación? Y ese hilo se llama la fe. Por eso cuando uno esté pasando dificultades, con seguridad, con la fe se puede obtener la ayuda para vencerlas. Cuando tengo problemas, mi alma se puede apoyar en ese refugio que Dios nos da, pero todo es por medio de la fe. Ahora, si yo destierro la fe, echo la fe de mi vida, entonces ya llamar a Dios va a ser en vano, porque pues, es que no hay manera de llegarle a Dios si no es a través de la fe. Es que la fe es el canal a través del cual uno le llega a Dios. Es decir, no hay ningún otro camino entre mi alma y el cielo. Y si el camino está bloqueado, es decir, si no hay fe, si no está la fe, ¿cómo podré yo comunicarme con Dios? Imposible. Es que la vida que nosotros vivimos los cristianos hoy es una vida de fe, totalmente de fe. Hemos dicho en otras ocasiones que en este camino la vista no nos sirve. Aquí no se puede andar por vista, aquí todo tiene que ser por fe. Así que la fe me pone en comunicación con Dios. Es la fe la que me cubre con ese poder de Dios. Es la fe la que me asegura que todos esos atributos de Dios están a favor mío, en mi defensa. Es por la fe que uno desafía hasta ejércitos del mal. Es por la fe que uno camina. Es por la fe que uno puede triunfar y salir en victoria de cualquier situación. Pero sin fe, ¿cómo va uno a poder recibir algo de Dios? Imposible. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso en Hebreos 11 dice eso. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De tal manera que sin fe no hay manera. Sin fe
no hay camino para llegar a Dios. A Dios se le llega es solo a través de la venida de la fe. Entonces al cristiano de hoy hay que decirle que tenemos que tener cuidado de nuestra fe y que se nos quede grabado eso de que si tú puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Todo. Pero siempre tiene que ser para el que cree. Esto es cuestión de creer. El Evangelio lo que hace es darnos esa fe suficiente para mantenernos estables. Nosotros vivimos de la fe, dependemos de la fe, vivimos por la fe. Toda la vida de nosotros gira alrededor de la fe. Por eso nos jactamos a veces de ser personas tan prácticas que queremos tener una cosa más segura que la fe, y eso no puede ser. No hay nada más seguro que la fe, nada. Ninguna evidencia, nada, ni siquiera algo natural es más seguro que la fe. El apóstol Pablo estaba diciendo algo al respecto. Cuando Pablo le habló a los romanos, en el capítulo 4 y el verso 16 dijo: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Entonces, este camino en el que usted y yo estamos, mi hermano, no es otra cosa sino un camino empedrado por la fe, que tiene un destino maravilloso, que tiene un buen puerto, que nos da esa calma, esa tranquilidad, nos ayuda a vivir muy bien. Yo creo que un cristiano con fe normalmente no se desequilibra emocionalmente, puede tener algunos momentos de depresión o de desánimo, lo que sea, pero la fe nos sostiene, la fe nos sirve de apoyo, de respaldo. Nosotros somos comunidades de fe, somos hombres de fe, vivimos en la fe, así como el agua es para el pez o el aire para los pájaros, así es la fe para los hijos de Dios. Nosotros sin fe no podemos existir, sin fe no somos nada, sin fe no vamos a ningún lado. Por eso es que la fe honra a Dios, pero Dios honra la fe. Y qué bueno que hoy también, así como le dijo el Señor a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y eso debiera ser algo de nosotros todos los días. Señor, auméntame mi fe. Señor, dame fe. Señor, quiero enriquecerme en fe. Esa fe se puede convertir en un don. Uno de los dones del Espíritu es el don de la fe, pero es una fe, digámoslo, en una dimensión más alta. Y eso creo que debiéramos todos pedirlo, porque de la fe dependemos, por medio de ella le llegamos a Dios y por medio de ella Dios nos bendice a todos. Un abrazo especialísimo para todos, que el Señor Jesús les siga bendiciendo.